Vale, estupendo. Bueno, pues bienvenidos. Una vez más estamos en el Club de Lectura de Revolución de la Ternura y acabando ya con el libro Conducción del Niño. Estamos en la sección 16 y hoy nos acompaña Esther Villanueva. Y bienvenida, Esther. Gracias, Marisol. Pues Esther, mira, se dedica al área de la educación. Toda tu vida, ¿verdad? Sí. Has hecho educación infantil, educación en primaria, has trabajado formando educadores y es muy conocida aquí en España por su aporte a las escuelas sabáticas infantiles con el proyecto Mi Biblia, Mi Tesoro, que es un currículum que tenemos para los que nos miráis de otros sitios y en los que también estáis en España y todavía no termináis de caer con el contexto español. Tenemos en España un currículum específico aquí creado que es para las escuelas sabáticas infantiles y que está haciendo una bendición y que está ya hace unos 10 años y que es parte de todo el equipo de Aula 7 Activa, ¿verdad? Responden a EWAE. Yo siempre me hago un poco ahí el lío, pero es esta asociación de estudiantes universitarios y profesionales, ¿no? Ujú. Y Esther, de hecho, está a cargo de esta parte del área infantil en esta asociación. Y bueno, a partir de ahí surge un poco el poder impulsar este proyecto, que desde luego, es lo que digo, es una bendición, porque ahora mismo en un tiempo y unos años de transición de eslabones de la gracia y estar ahí un poco en todos los países, porque vengo ahora de recorrer las otras divisiones, perdidos con decir, off, eslabones de la gracia, ¿no? Y ahora hasta que llegue lo próximo, pues la verdad es que aquí en España, Esther habéis sido, porque sé que habéis sido un equipito, visionarios. Eso éramos un equipo. Yo he coordinado, he tenido la suerte de poder coordinar a, a Mercedes Gascón, a Luis González, que han sido los autores principales del libro, a Ferni, el ilustrador. Entonces, estamos ahí en un equipo que trabajamos desde hace mucho tiempo y que, pues, por circunstancias, pues ahora mismo la Asamblea de la Unión Española nos pidió que termináramos el trabajo para que los niños pudieran disfrutar de este material. Claro. Pues es una bendición. Y ahí estamos, disfrutándolo. Y ahora nos convoca a reflexionar profundamente sobre los escritos de Elena de White en relación a la conducción de los niños. Quizá ya más en nuestros hogares, pero que también, sin duda, si tuviésemos algunas ideas claras, nuestro aporte en las iglesias y en las escuelas sabáticas infantiles podría ser mayor, con lo que a los maestros esto les interesa especialmente, ¿no? La sección 16, Esther, es una sección que nos va a traer un pelín de cabeza, ¿verdad? Sí, Es es una difícil. es una sección complicada, yo creo que es la más complicada de todo el libro, porque estamos llegando ya al final, creo que nos quedan dos secciones y la verdad es que en este me he encontrado con cosas que necesitamos trabajarlas un poquito a fondo. Es Preservación de la Integridad Moral, el título de la sección. Y yo sí que quiero mostrar aquí mi stop enorme, que cuando lo estuve preparando este tema me lo puse ahí arriba como para recordar cómo tenemos que leerla y poner todo el foco y el énfasis en justamente en la educación de la mirada respecto a cómo leemos Elena de White. Porque podríamos pasar a coger estas cosas así, esta sección, si la cogemos así tal cual y no hemos leído nada de ella y no leemos nada más, podríamos casi decir, no quiero saber nada, no la quiero volver a leer en mi vida. No me interesa esto, ni me aporta nada. Yo sinceramente creo que tenemos que ser honestos con que efectivamente si cogemos solo esta sección, la persona se puede quedar en en esta situación y sería una pena. Entonces, ¿cómo podemos leerla? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Estábamos comentando un poquito antes de entrar, ¿no? Algunas cosas básicas antes de meternos de lleno en esta sección que evidentemente cuando habla de integridad moral se va a ir mucho hacia la sexualidad y hacia la forma de vida, las cosas que empezaban a preocupar en las infancias y adolescencias de entonces, porque aquí empieza a hablar de los libros que se leían, de no leer, ¿no? Y que como iglesia nos ha traído esto de cabeza con que no se puede leer novelas ni ningún libro que no sea religioso al final, ¿no? Nos quedamos como en ese limbo.
Sí, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico, primero, de Elena White. Estamos hablando de mediados finales del siglo XIX, en el que la sociedad estadounidense y mucha parte de la sociedad europea también, sobre todo la más religiosa, es muy, muy puritana. Es muy puritana. En contraposición a una sociedad que empieza a destacar por su ateísmo, su agnosticismo. Entonces, la sociedad religiosa se cierra mucho en determinados aspectos de pureza, santidad, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo lo que se sale de esa pureza y santidad es obra del diablo, Claro. efectivamente. Blancos y ¿Vale? negros, blancos y Pero negros. pero Claro, la agresividad con que muchas veces tenemos que tener en cuenta que estamos en una época en la que hasta los derechos de la mujer se defienden agresivamente. Cuando tenemos que estar viendo todo el problema que hay con el alcohol, que salen a la calle las personas que van reivindicando que se prohíba el alcohol y lo hacen agresivamente, no violentamente, pero así con mucha fuerza. Entonces, esa forma de defender muchas veces el buen camino, hay que tener en cuenta que Elena White vive en ese contexto. claro. Entonces, tiene que defender las cosas con fuerza. Sí, y de hecho, yo me puse una nota también aquí y puse que hay una respuesta a su sobrereacción, porque sí es cierto que la forma en la que, bueno, que también aquí hay otra cosa que hay que matizar y tiene que ver con que ella no escribe de un tirón toda esta sección. ¿No? Sí, Porque esto es algo importante también. Aquí tenemos en realidad a editores, compiladores, gente que se ha dedicado a estudiarla mucho, evidentemente, estudiar todo, entender todo lo que ella cuenta y empiezan a categorizar y recoger materiales que son similares, ¿vale? Y van creando algunos de los libros, aunque ella ha escrito otros de un tirón, ¿no? Pero en este caso, Conducción del Niño es una compilación. Con lo que ellos son los que deciden, estos compiladores son los que deciden que existe esta sección y qué va a ir dentro de esta sección, con lo que claro, efectivamente tenemos más bien que ir leyendo y de cada párrafo decir, vale, hay un principio aquí, espérate, esto representa realmente la imagen de este Dios, del carácter de Dios en el que creemos, en toda esta imagen completa que nosotros conocemos o no. Vale, entonces tomémoslo con pinzas, porque se está distorsionando este párrafo. Y es que ahora vamos a pasar por algún de estos párrafos que yo creo que hay que entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Que hay momentos en los que parece que se distorsiona. Entonces necesitamos tener esa imagen continuamente completa para entender cómo esta pixelación de la imagen, ¿no? Y qué es lo que nos puede aportar, si nos puede aportar algo. Pero yo ponía aquí, antes de avanzar, que hay como evidentemente en todos estos escritos, que sí que hay muchos abundantes, los tomados del libro An Appeal to Mothers, y en la página 360 yo solamente voy ahí y vuelvo para atrás, pero me llama la atención y ahora voy a explicar yo personalmente por qué la entiendo, ¿no? Dice, se me han presentado muchos casos y mi alma ha enfermado y se ha llenado de asco al tener una vislumbre de sus vidas íntimas a causa de, bueno, todo esto, ¿no? La podredumbre del corazón de los seres humanos que profesan piedad y hablan de ser trasladados al cielo. Y yo quiero decir aquí que esta sobrereacción para hablar de estas temáticas como como yo puedo entenderla desde que trabajo para la iglesia y me llegan a mí los casos, las situaciones. Yo mm, hace un tiempo alguien me dijo, no sé qué les pasa porque estáis todo el tiempo hablando de sexualidad como departamento de la iglesia, como ustedes tienen el problema, así literalmente, ¿no? Y me quedé, claro, en realidad es que tú no ves lo que uno está viendo. Claro, porque a ti te llegan la mayoría de las miserias, así como las cosas bonitas que uno va recogiendo trabajando para la iglesia es muy bonito, pero luego todas esas realidades que se pide ayuda, pero te llegan a ti. Entonces tú las ves y evidentemente da la sensación de que hay más de esto, ¿no? Y por lo que te hace poner como mucho foco ahí. Yo, al empezar esta sección, creo que es importante también tener en cuenta esto, que ella hay una realidad que ve, que quizá la mayoría no la contempla así, y dice que exageración, ¿no? sí. Pero Y bueno, luego también el problema es que, y nos ocurre hoy en día también,
Y es que si estas cosas ocurren en el mundo secular, en personas no creyentes, pues lo asumimos como es algo, como una señal de los tiempos, como que es algo normal de las personas que viven sin Dios. Pero cuando esto ocurre con personas que en principio están alrededor nuestro, que en principio consideramos que conocen a Dios y como que Sí, duele más. Entonces, la reacción que tenemos es una reacción de mucho más protección, de sí, intentar cortar eso por lo sano. eso es. Entonces, entonces yo creo que también ahí el tema que, y por otra parte, Elena White está escribiendo muchas de estas cosas, las está escribiendo a personas muy concretas, con un problema concreto que no conocemos ni sabemos cuál era el problema de esta persona. Tú hablabas de esto, son como cartas, ¿no? Ella escribe cartas. Sí, muchas veces son cartas, muchas veces son artículos y luego de esos artículos se coge un parrafito. No conocemos la amplitud de todo, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito, hay que buscar, si es verdad que hay que buscar el principio, como tú me decías antes, hay que buscar los principios que están detrás de eso, pero hay que tener cuidado con el cómo leemos y el qué importancia le damos a determinadas cosas. Sí. Claro. Pues yo creo que ahora entonces ya estamos preparados para comentar alguna cosita. Pero Venga, fíjate, vamos. al inicio de todo nomás, quizá podemos comentar justamente este primer principio de que ella habla, ¿no? En relación a leer libros o no, ¿no? Leen todo lo que pueden obtener, tanto leen estos jóvenes ansiosamente libros, dice los relatos de amor provocativo y las láminas impuras tienen una influencia corruptora. Claro, nos quedamos con ese texto así y están los padres que a ver, que de Sí. hecho ahora ya estamos casi de vuelta de todo, pero nos hemos criado, mi generación y un poco más jóvenes también, esto que no se podía leer ningún libro no religioso, sobre todo en ciertas latitudes, ¿no? Sí, sobre todo cuando coges solamente la frase, muchos leen ávidamente novelas y como resultado se envilece su imaginación. Ya Sí, está. sí. ¿Qué novelas estás refiriendo Elena White? ¿A Mujercitas? ¿A Orgullo y Prejuicio? ¿A Dickens? ¿A Twain? No se está Hoy refiriendo a eso. desearíamos que lean eso, los chicos. Claro, al principio del párrafo habla de relatos de amor provocativos. Estaríamos hablando de lo que actualmente es una Megan Maxwell, es una Diana Gabaldón, son novela erótica, que no están preparados para nuestros jóvenes para eso. Luego los adultos que hagan lo que quieran, ellos verán si están preparados o no están preparados, pero a lo mejor nuestros adolescentes que se hablan los unos a los otros y dicen, lee esto, ya verás que no están preparados. Exacto. Entonces, cuando ya adquieran un poco de madurez, pues ellos ya, a ver, y cuando un chaval ya es mayor de edad, tú tienes un hijo de 20 años en casa, no le puedes decir, no leas esto o no veas Juego de Tronos, Exacto. ¿vale? Se lo puedes decir a un chico que tenga 12 años, Sí. Y, pero y fíjate que a mí me pasó, pero aquí hay un principio que lo tomamos, yo está un poquito más abajo, a mitad de párrafo este. Dice, estamos en una era cuando la corrupción abunda por doquier, que pobre mujer si viviese hoy, literalmente, aunque, a ver, no sé, en esa época es como que empezaban las cosas ya como, claro, en cada etapa, todos los cambios que van a justamente a romper con las cosas que hemos entendido como las buenas, traen esa sensación de desesperación, ¿no? Que se está yendo todo. Pero hay un principio porque dice, la concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que se contempla y por lo que se lee. Y eso es una realidad, o sea, tampoco podemos negar ese principio que tiene que ver con, pues, a ver, tú estás scrolleando en Instagram, por ejemplo, y además que el algoritmo sabe las cosas que te quedas. Y te empiezan a poner, por ejemplo, yo ya he percibido que el algoritmo no me puede pillar con muchas cosas, pero me pilla con tormentas y cosas, y huracanes y desastres naturales. Y entonces me empieza a soltar chorradas de estas, pero te puedo asegurar que me deja el estómago apretado. Por eso nunca entro como, a ver, uno se tiene que leer. Si tú estás entrando en la parte en donde aparece todo a lo loco, cualquier cosa con tal de que te enganchen de alguna, ¿no? Es que el muro este del inicio, no el de tus seguidores o los que tú sigues, sino el inicio este, y lo empiezas a ver y te quedas ahí. Evidentemente, eso te afecta.
hay una reacción en tu cuerpo de lo que estás contemplando, de lo que estás mirando. Las mismas, el noticiero, por ejemplo, hoy en día, que es como súper sensacionalista, hay una realidad psicológica evidente en que la contemplación de las cosas tiene un impacto en nuestro cerebro. Entonces, claro, hay que hacer una selección, hay que hacer una buena selección de lo que uno, a lo que uno invierte tiempo en contemplar y mirar, ¿no? Pero de ahí a demonizar las cosas, creo que Sí. es lo que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque Y si no, sobre todo educar en ese tipo de cosas. sí, Porque si yo le explico a mis hijos que cuando, primero, que lo de las redes sociales y este tipo de cosas, que podría ser el equivalente a las novelas estas que está hablando Elena White, ¿vale? Ahora mismo los chicos ven redes sociales. Primero, si yo con 8 años permito que mi hijo ya tenga redes sociales, ahí claro, tenemos un problema, ¿vale? exacto. Pero que cuando mi hijo empiece con 14, 15 años a tener sus redes sociales, explicarles exactamente eso. Mira, cuando tú estás, perdón, cuando tú estás bajando y te quedas más de 2 segundos mirando una entrada, el algoritmo te va a empezar a meter cosas sobre esto, Exacto. ¿vale? Entonces, a mí me ocurre, por ejemplo, con cuestiones, yo tengo amigos, seguidores, estas cosas que tienen una determinada opinión política, ¿vale? Entonces, pues yo por curiosidad me he parado a esto. Cuando me paro, de repente solamente me llegan opciones políticas de ese tipo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que yo opino como esa persona? No, no opino como esa persona. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que las redes sociales solamente tienen contenidos de ese tipo de ideología política? No, las hay de todas clases. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí el algoritmo me devuelve solamente lo que yo he mirado. Y psicológicamente ocurre muchas veces lo mismo. Videojuegos que sean extremadamente violentos. Sobre todo, a qué edad es adecuado o no es adecuado permitir determinadas lecturas, determinados juegos, determinadas acciones, ¿no? Creo Entonces, que ambas podemos decir como educadoras y desde la parte psicológica que la clave está en el desarrollo cerebral, o sea que hay que sí, esperar efectivamente a que ese desarrollo alcance al menos su máximo desarrollo, porque hasta los 20 largos no lo va a terminar, no se va a terminar de desarrollar y de hecho está comprobado que se sigue incrementando, desarrollando y tiene posibilidad con esta plasticidad de seguir sí, creciendo o más bien desarrollándose. Pero hablamos de que infancia, adolescencia, ahí está en plena ebullición todavía de tener claro el cerebro, vale, ¿qué parte te va a ser útil? ¿Esto lo dejamos o lo quitamos? ¿Sabes? Es como si estuviese una madre dentro de la habitación del hijo diciendo, ¿esto lo quieres o no? Yo lo tiro. Y entonces se va haciendo esta poda neuronal. Es la época en la que lo que dejemos en el cerebro efectivamente se va a quedar. Y por eso hay que ser tan cuidadosos. Es el principio de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a quienes están cerca nuestro y a nosotros mismos. Espérate, cuidado con lo que vas observando porque efectivamente eh, hoy en día eso está todavía más fácil de que te atrape y de hecho y te limite el pensamiento, que es como que sí, te aporte solamente eso. y sobre todo el acompañamiento. Porque en Sí, un momento determinado, a ver, si dejamos a los niños viendo solos una película de Disney, el libro de la selva, por poner una película lo más, ¿vale? De las de Disney. Si los dejamos solos viendo eso, eh, a los niños, pues a lo mejor se pueden poner en su cabeza, si yo me siento con él, canto sí, las canciones, sé lo que está viendo y cuando él me cuenta a mí cosas, yo sé que se está refiriendo a esa película. ¿Vale? sí, En los videojuegos lo mismo. El saber no se trata también de estar como un sargento y prohibiendo siempre, porque como prohibamos siempre, nuestros hijos no van a querer hablar con nosotros. Y cada vez que hablamos con ellos, estar para regañarlos, para decirles cómo tienen que hacer las cosas, no va a haber esa fluidez para que cuando él vea una cosa extraña, porque la va a ver, sí, sí, porque le sí, va a sí. salir en redes sociales, porque se va a ir a casa de un amiguito o una amiguita y va a ver algo, porque van a conversar en el colegio y van a escuchar cosas. No van a tener la suficiente confianza como para venirme a mí como padre, como madre, a decirme, oye, ¿y esto Ujú. que me han contado? Entonces, ese acompañamiento es fundamental.
Sí, exacto. Y que les va matizando lo que ven. O sea, les Efectivamente. margen ahí para poder ir diciéndole, uff, qué feo eso que está haciendo, me parece súper violento, ¿no? ¿Sabes? Es como que le vas relatando, editando la realidad de lo que van viendo. A mí me ha pasado hace poco con unas imágenes de esta Instagram que estábamos mirándolo con la mía mayor y aparece una así de morros. Digo, uff, ¿qué necesidad hay de ponerse de esa manera? Parecen estas chicas de Playboy. ¿Te has fijado? Y le empiezo a mostrar, ¿sabes? Y es que es una oportunidad espectacular de educarles la mirada. Y eso es lo que sí que efectivamente hay que hacer, educar la mirada. No sé si de este capítulo quieres resaltar algo más. Em, A ver, de este primer capítulo yo creo que, bueno, simplemente pues eso, la contextualización y que muchas veces las evidencias científicas que existían, porque aparecen datos en el discurso de Nahuatl que hoy mismo deciríamos, pero ¿qué está diciendo esta loca? ¿Vale? Pero es que las evidencias científicas de entonces marcaban eso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay un episodio que está hablando sobre los efectos de estas prácticas dañinas y asocia, por ejemplo, la tuberculosis con prácticas sexuales. ¿Por qué? Simplemente porque el trinomio tuberculosis, sífilis ay, ¿cómo era la otra enfermedad? Y el alcoholismo Ajá, tenían todos claro, se hacían todos juntos desde los prostíbulos. claro, claro, Entonces, cuando hay alcoholismo, cuando hay tuberculosis o cuando hay sífilis, pues inmediatamente es el pecado. claro, Es claro. el pecado, ¿no? Entonces, No, no, ten esa cuidado fue con ese tipo de la cuarta. Y evidencia. hay sexualidad, Sí. hay práctica sexual, y claro, y mezclamos todo y hacemos ya, pues eso. Claro, entonces que seamos también conscientes de que, claro, el Señor le reveló a Elena White muchas cosas, pero muchas de las cosas de las que se alimenta Elena White también tienen que ver con las evidencias científicas de su tiempo y con y con lo que se sabía en su tiempo. Entonces, pues también hay que saber un poco matizar y tener esa mirada crítica, saber que Dios está inspirando a esta mujer para que tengan la vida más plena y más feliz de todo lo que se pueda llevar en este mundo, pero que estamos hablando de finales del siglo XIX y estamos hablando de lo que hay, de esa sociedad. Pues el 68 era el que estábamos comentando hasta aquí. El 69 es un poco el que ahora has empezado incluso a Sí, mencionar, efectos de prácticas dañinas, claro, que tienen que ver con los abusos. Abusos de todo tipo. Yo creo que esa es la sí, palabra que tenemos que traer aquí. efectivamente. Y es el principio. Es el tener una vida equilibrada. Hemos sido llamados a una vida holística, a una vida equilibrada. Es de las cosas más características de la educación adventista inspirada, efectivamente. Somos llamados a un equilibrio. Entonces, cualquier tipo de abuso es un problema, evidentemente. Y aquí, cuando aquí hay una compilación de citas y párrafos donde se intenta como decir cuáles son esas prácticas dañinas, ¿no? Pero claro, cogidas así sueltas, son un poco aparatosas, ¿no? Sí que habla evidentemente de la masturbación, habla bueno, antes hablaba de la lectura, el alcoholismo, pero se centra mucho esta compilación en este apartado, ¿no? Que tiene que ver con la masturbación. Sí, tiene, porque es un poco, digamos, el, a ver, eh, hay que ver desde el punto de vista de donde estamos. Estamos hablando de que el sexo en esa época es absolutamente tabú. Mm. Los propios matrimonios solamente tienen relaciones sexuales para procrear o incluso cuando son muy religiosos, y eso ha pasado durante muchísimos años, mm, podían pasar 50 años de matrimonio y no haberse visto desnudos el uno al otro. Exacto. Entonces, hay que ver también en esa situación, ¿vale? Ante esa situación, cuando ocurren determinadas prácticas, los padres echan las manos a la cabeza. ¿Vale? Si no te importa, me gustaría a mí revisar un parrafito del anterior que me había Vale. pasado ante esto, en el que Elena White habla de que
de que existe esa masturbación en niñitos muy pequeños, infantes, ¿vale? Sí. Hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces nos podemos encontrar con niños de 3, 4, 5, 6 años, 7 años, que se tocan, Ujú. ¿vale? Y es verdad que orgánicamente, fisiológicamente, es un lugar en el que hay unas terminaciones nerviosas que dan placer, pero no Claro. es el placer sexual del adulto. Es Exacto. simplemente pues que me toco, ay, qué gustito, pues igual que cuando te rascas la espalda o cuando te hurgas la nariz. Sí, 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 sí. Entonces, sí que es verdad que a los niños tampoco se les puede, vamos a ver, esas cosas a la intimidad y, normalmente se les pasa a ellos solos, ¿eh? Sí, Igual que cuando le dices, mira, no te toques la nariz cuando estás delante de los demás, cuando vayas al baño, te tocas la nariz y ya te limpias la nariz bien y tal. Y luego al sí, final los niños se acostumbran a no tocarse la nariz. claro. Entonces, con niños muy pequeños no estamos hablando. Ahora mismo, y son cosas, lo que decíamos antes, no existían esas evidencias y sobre todo provocaban mucha alarma. Que fíjate, ya desde tan pequeñitos ya empiezan a tener esos instintos sexuales. No, es una sexualidad completamente distinta. Sí, No, ya hablamos de eso, 3, 4, 5. Y es cierto que 6, 7, 8, 7 en adelante sobre todo, sí, estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de que empiezan a jugar, sobre todo los que están expuestos a hermanos mayores o han sido de alguna manera estimulados, ¿no? Porque otros hermanos más mayores han jugado con ellos y están, ya hay como un puntito de he percibido que aquí esto no, pero sí, y entra el morbo, que ese ya es otro camino, y es algo que también se educa. Es como, si mm, vemos que están medio jugando de esta manera, ¿no? El cuarto oscuro y todas estas cosas que se empiezan a hacer, y en las iglesias. Y además que llegan los pedidos de ayuda de situaciones que se dan entre chicos de estas edades y preadolescentes también. Entonces, ya es como, bueno, hay que tener... conforme la edad va aumentando, sí que podemos empezar a poner signos de alarma. Exacto. ¿Vale? Pero el típico juego de jugar a los médicos y estas cosas, a los papás y a las mamás, que ellos ven a sus papás y a sus mamás que se abrazan y entonces ellos quieren abrazar también a sus amiguitos. A ver, dentro de... Hay que decirles que hay que educarlos en el respeto, que si no quieren que te toques no tienen que tocarte, que si tú no tienes que tocar a los demás cuando no quieren que te toquen, pero estamos hablando incluso de besos, así, de niños Sí, en sí, el cole además te vienen, que eres mi novia, y te agarran y te dan besos, que no quiero ser tu novio. Este tipo de cosas hay que educar precisamente para que no sean, no vayan a más. eso es. Son cosas de niños Ujú. y que en un momento determinado hay que controlar, ¿vale? No hay que demonizar para nada y están aprendiendo a ser mayores. Eso. Si tú no impones el respeto cuando son pequeños, llegarán a la adolescencia, llegarán a la juventud o llegarán a la adultez y seguirán sin tener respeto por los demás. Eso es. Y Mm. se acercarán y te tocarán y te darán una palmadita en el culo, te darán un pico. Eso es. Tal ¿Vale? cual. ¿Por qué? Porque desde el principio no ha habido esa educación en el dominio propio, digamos, ¿no? Y yo creo que este capítulo, el 68, en el que ya se mete, digamos, con edades más mayores, estamos hablando ya de la práctica, Sí, efectivamente, de la masturbación. No sé si quieres resaltar alguna cosa. Es cierto que creo que aquí, sobre todo, en los subtítulos, por ejemplo, se agota la energía vital, eh, se viola el sexto mandamiento desaprensivamente, se debilitan las facultades mentales, se destruyen las relaciones elevadas y la vida espiritual. Y claro, es como, mira, a mí me ha pasado que en todo este tiempo en el que he tenido que investigar para este tema, eh, es cierto que yo este tipo de lecturas las hacía en mi adolescencia. Entonces, sí que funcionan muy bien con aquellas personas que son como que tienen una hiperresponsabilidad, que ya es un patrón de personalidad, en el que efectivamente luego todo se queda asociado a la culpa y efectivamente no te atreves a hacer nada de esto y luego esto lo traes al matrimonio y al final estás bloqueadísimo sexualmente estás bloqueadísimo, que es curioso, o sea, no te aporta al final nada, ¿no? Creo que efectivamente no hemos sabido luego explicar esto desde el equilibrio de decir, lo digo porque, por ejemplo, en Revolución de la Ternura yo he subido material del ámbito del coaching, en el que hay chicos que han hecho autoevaluaciones, pero gente
secular, ¿eh? Que se mueve en el ámbito secular del coaching, del fitness y todo esto, y ellos se han observado a sí mismos sin estar manipulándose, masturbándose y cómo ellos físicamente, socialmente, pues reaccionan diferente. Yo me quedo como, wow, o sea, esto que parece súper exagerado, yo creo que si lo llevamos a la absoluta exageración de que efectivamente uno no se pueda, nunca se haya podido ni tocar, ni haya podido, ¿sabes?, desfogarse en la ducha o según un momento hormonal o de una situación, ¿sabes? Y eso se transforma en que me esté lacerando, que me sienta culpable, que Dios ya no me escucha, que eso no. Pero por otro lado, ese abuso, ¿no? Ahí entra la palabra clave. Si empezamos como a abusar de esto, ¿cómo sí que efectivamente puede tener un impacto? Yo creo que ella está hablando aquí de un abuso, ¿sabes? Es de, como de un comportamiento compulsivo. compulsivo. Esa es la palabra, una Entonces, compulsión. sí, pero claro, ahí tenemos también que entender que cuando se produce un comportamiento compulsivo, que puede ser una adicción al sexo, una adicción a la masturbación, una adicción al juego, una adicción a las pantallas, Drogas de estamos hablando, habría que buscar más que castigar esa conducta, qué es lo que ha provocado esa conducta. sí, sí. ¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿Por qué, ¿Vale? qué cuadro de ansiedad hay? ¿De dónde viene que te está llevando a esta compulsión? Efectivamente, sí, sí. Entonces, no se trata tanto de culpabilizar, porque luego en uno de los párrafos ella habla que el efecto de tales circunstancias es volverlos melancólicos, irritables, celosos, que sufren remordimiento, que se sienten degradados. Pero eso es la culpabilidad. Pero esa es la Es porque consecuencia de te han haberlo te han estado machacando tantas veces con que te vas a perder, con que el diablo está encima de ti, el diablo está trabajando encima, que al final tú eso lo ves como lo ves como una experiencia tan negativa y eso luego también lo llevas a las relaciones con tu pareja. 100%. Entonces, todas estas cosas que entonces no se sabía, estamos hablando de que el inventor del consolador es también de esta misma época y se hacía para aplicarlo a mujeres histéricas, para curar a mujeres histéricas. Fíjate, esta información no la tenía. Es de esa época, ¿eh? Desde esa época también, entonces inventó un aparatito eléctrico para que las mujeres que tenían síntomas histéricos le aplicaban el aparatito para que se estuvieran relajaditas. A ver, estamos hablando de una época en la que los cambios y la concepción está cambiando mucho. Entonces, cuando existen este tipo de comportamientos, la reacción tiene que ser también, o sea, pero nos está pasando actualmente. Los extremos cuanto más extremos son, más provocan reacción en el otro extremo, Sí, ¿no? sí. Em, yo creo que de aquí vamos a pasar al 70 ya. No sé si nos quedamos con algún párrafo. Em, Mira, hay un párrafo al final, en la mente puede ser fortalecida, los últimos dos apartados, perdón, párrafos de ese capítulo 69. Sí. Las facultades morales, ¿no?, son excesivamente débiles cuando entran en conflicto con hábitos ya establecidos. Los pensamientos impuros tienen el dominio de la imaginación y la tentación es casi irresistible. Si la mente estuviese acostumbrada a contemplar temas elevados, si la imaginación estuviera preparada para contemplar cosas puras y santas, estaría fortalecida contra la tentación. Yo me quedo con un principio aquí y que tiene que ver con, en psicología lo aportamos incluso con la gente que está trabajando, está teniendo problemas de distintos tipos de adicciones. La distracción es clave. O Mm. sea, distraerte, tienes que distraer, y de hecho lo hacemos con los niños de 2, 3 años, cuando no hay forma de que no hay un razonamiento que entiendan y tengan que reaccionar porque lo han comprendido, tienes que distraerles, les sacas de ese escenario y cambia todo. Y, y efectivamente yo me quedo aquí con que vuelvo a esta idea, ¿no? De esto de la imaginación, de tal. A ver, claro que se trata efectivamente de exponerte a cosas que moralmente sean más relevantes para que efectivamente tu norma de lo bueno y lo malo se eleve, ¿no? También. Y que efectivamente si estamos todo el día
un par de horas al día con videojuegos súper violentos, scrolleando en Instagram que me ofrece cosas que ya he percibido que me interesan, nuestra moral se va bajando a tal punto que luego el problema aquí es que impacta de lleno en nuestras relaciones personales y en las relaciones que queremos establecer para el futuro, pero de lleno. Entonces, nos encontramos con esta situación hoy en día, ¿no? De la dificultad de mantener relaciones, mantener parejas, y me parece que sí que responden al estado, a un estado de nuestros corazones que tiene que ver con lo que contemplamos, o sea. Que tiene que ver muchas veces también y con lo que no contemplamos. Porque Sí. muchas veces nos lleva tanto tiempo nuestro ocio de vamos a ver Netflix y estamos ahí. A ver, me pasa, ¿vale? Cuando no tengo ganas de hacer otra cosa, me puedo pegar 3 4 horas viendo Netflix, ¿vale? Claro, O no decir otra plataforma. sí. Pero, con gente joven yo me he dado cuenta, cuando estábamos comentando en clase y estas cosas, estamos hablando ya de chicos jóvenes, de chicos ya mayores de edad, pero chicos jóvenes y chicas, no tienen aficiones. Ujú, ujú, No ujú. en su tiempo de ocio y tiempo libre son las pantallas. Eso es el botellón. Es Exacto. eso antes de la pandemia. Eso antes de la pandemia. Después de la pandemia las cosas cambiaron mucho. Pero, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Botellón. Y no haces otra cosa. Y no lees. Bueno, lo de la lectura ya es ciencia ficción. Exacto. Eh, pero estamos en otro tiempo. Yo no estoy juzgando o prejuzgando, pero el deporte, el salir al campo, el observar cosas, el ser observador, y sin embargo luego también hay un grupo de chavales y chicas que sin embargo son muy, muy solidarios, porque Mm. todas las ONGs, todas estas organizaciones se alimentan de muchos voluntarios. Entonces, tenemos las dos caras de la moneda. Chicos y chicas que no tienen motivación, que no tienen aficiones, no saben regular su tiempo libre y que sus obligaciones es tal obligación y es tal pesadez, es como una carga. El estudiar es una carga, el trabajar es una carga, porque todo su mente está en el ocio, pero en un ocio pasivo, completamente. No, y Luego que, está sí, perdona, perdón. ¿no? Y luego están los chicos y chicas que son activos, que hacen deporte, que son solidarios, que son voluntarios. Esas personas tienen después muchísimas más posibilidades de ser exitosos en la vida que Sí. no conseguir un buen trabajo, conseguir mantener una pareja, tener unos hijos más equilibrados. Sí, son mucho más exitosos que cuando simplemente es un ocio pasivo. Me dejo llevar. Y ahí es cuando yo digo que la distracción tiene que ver con esa ocupación en algo que te interese. Mm. Entonces, y ahí es donde estamos en un punto crítico en la educación, que no tenemos, no hay intereses, ¿no? Es clave, o sea, y tiene que ver, yo cuando vinieron aquí, hubo un tiempo que recepcionaba internos, ¿no? Para intentar ver de organizar un poco la educación del internado, yo les preguntaba qué intereses tenían y efectivamente no me sabían decir nada. Entonces digo, vale, pero por ejemplo, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? No sé, estar con el móvil. De 10 9 me contestaron lo mismo. Y la siguiente pregunta es, vale, pero ¿qué miras? O sea, ¿te interesa algún, no sé, youtuber por alguna cosa en específica? No, simplemente voy pasando. Y ahí es donde dices, efectivamente, o sea, no se les va mermando esa posibilidad de descubrirse y descubrir sus intereses y de conocer realmente. Es como contemplando tanto la vida de los demás que al final no les aporta nada a ellos, ¿no? Mm. Pero bueno, entramos al capítulo 70, precauciones y consejos. Venga, en positivo, ¿qué cosas sacamos de estos últimos 3 capítulos? Algunas cositas así que podamos aportar. Y bueno, que aporta aquí esta compilación de escritos. Sí. Mira, al final del capítulo 70 hay una Sí. cosa que a mí realmente, como educadora infantil, es una de las cosas que más me han fastidiado, y como madre, me han fastidiado muchísimo, ¿vale? Está en el párrafo que tiene, Satanás trabaja mientras los padres duermen, Ajá. ¿vale? Dice, los niñitos y las niñitas comienzan a cortejarse mutuamente cuando deberían estar ambos en el jardín de infantes. Es verdad,
desde que son muy pequeñitos, en el momento en que tienes un amiguito o una amiguita de distinto sexo, ya sois novios. Claro, entonces, y te gustan algún chico, pero desde muy pequeñitos. Pero vamos a ver, que no tienen la cabeza en eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es incentivado por las familias, incentivado por los mismos educadores. Cuando yo muchas veces veo que en Estados Unidos el día de San Valentín, mañana, ¿vale? ¿Verdad? Eh, en las, en las escuelas. Ajá. En muchas escuelas se celebra el día de San Valentín y tienes que hacerle regalos a tu novio o a tu novia. Es una distorsión completamente de lo que hay. En otros muchos sitios es el regalo a la amistad. Me parece fantástico. Sí, tal cual. ¿Vale? Entonces puede ser el regalo a una niña o a un niño. ¿Vale? Y empezar a hacer cosas de que si yo quiero hacerle un regalo a mi mejor amiga, resulta que ya tengo una inclinación sexual distinta. No necesariamente, no, ¿vale? Es simplemente que muchas veces la sociedad o incluso los mismos padres queremos que los niños crezcan rápido. Dejemos a los niños crecer, que sean niños y que luego ya cuando empiecen a tontear con 11, 12, 13 años, pues entonces ya, pues bueno, pues que tonteen. Tampoco es edad todavía para tener una relación amorosa, ¿vale? Pero con 4, 5, 6 años no son novios. No Adelantar son novios. procesos, efectivamente. Em, Aquí en este capítulo es donde salen algunas de las cosas que decíamos que son ¿no? Muy, muy fuertes. Yo creo que en este, que vuelve a ser de este libro, An Appeal to Mothers, el párrafo en el que ella habla de un hombre que efectivamente por su vida desordenada a todos los niveles y efectivamente también a nivel sexual, ¿no? Como que se destroza la vida ya muerto. Fue un suicida, la pureza del cielo nunca se malogrará con su compañía. Acaba así, ¿no? Ah, aquí, aquí, efectivamente, tenemos que ser sabios. Cuando leemos cosas así, aquí se está distorsionando el carácter de Dios, que no, aquí hay mucho de ella, de su humanidad, me parece a mí. Y es normal porque a todos nos pasa. O sea, nosotros tenemos momentos buenísimos en el ministerio, ¿no? Uno puede hacer cosas buenísimas y cada tanto te sale el indio, que yo siempre lo llamo así, ¿no? Es como, te sale lo que realmente hay en el fondo del corazón, que uno lo va trabajando y que el Señor lo tiene sometido, pero si no nuestros pensamientos son corrompidos por el planeta en el que estamos y las historias de vida que traemos y su historia incluso de contexto. Demasiado ha logrado ella transmitir y evidentemente porque estaba inspirada un deseo de todas las gentes en el que ahí, que de principio a fin ella escribe, encuentras a esa imagen de Dios que Dios quería transmitir con su hijo, ese amor incondicional, esa aceptación. A ver, en este párrafo, entonces cuando leemos cosas así decimos, vale, aquí está ella, aquí está ella. Hay un principio importante aquí, igual sí, igual no, y paso al siguiente y no me detengo demasiado porque efectivamente no me aporta nada. O sea, yo sinceramente así de tajante soy, ¿no? Es como cuando leo ciertas partes de la Biblia en las que están machacando a todo el mundo y digo, vale, ¿qué puedo aprender de aquí? Si es más que decir, eh, gracias a Dios por el Nuevo Testamento y por el Jesús que nos mostró cómo era realmente que teníamos que ser como humanos, ¿no? Y simplemente ver, una vez más, ver ese carácter de Satanás en realidad, que creo que es lo que más se refleja. Pues Eh, sobre todo que pongamos la vista en esas señales de alarma. Cuando una persona empieza a mostrar señales de alarma que le está llevando a tal sufrimiento que no sí, puede con su vida, pues sí, porque tenga una enfermedad mental, pues porque tenga una serie de sufrimiento, en vez de atacar o condenar, el apoyar, para que sí. eso no llegue a ocurrir. Sí, de hecho, sabes que viene ahora en un par de semanas creo que es, viene aquí al campus dentro de poco un chico que tiene un ministerio y se dedica a trabajar el tema de la pornografía, asociando la masturbación compulsiva y la visualización de pornografía compulsiva también. Y él dice
que efectivamente no hay forma de salir, además de que es como al ser una adicción, como el alcohólico, toda la vida alcohólico. Una vez alcohólico, toda la vida alcohólico. Es algo con lo que tendrás que luchar siempre. Pero dice la importancia de alguien, de un apoyo, de otra persona, de alguien con quien contar para que sea tu, ¿sabes? Tu recordatorio o a quien acudir diciendo, estoy en peligro, o sea, estoy muy tentado, es que ayúdame, ¿sabes? Y claro, cuando vas leyendo esta, por ejemplo, un suicida, y además que el poner los compiladores ponerle ese nombre así, ¿no? Me resulta súper violento y me parece que efectivamente el hombre estuvo muy solo, que es muy triste, incluso cómo acaba, ¿no? Efectivamente no tuvo esa compañía, esa red de apoyo, de contención que pueda sacarte del hoyo en el que estaba, por el comportamiento que sea, por el abuso y la adicción que sea. Es muy triste, es En muy este, triste. Mm, en este capítulo, Elena White habla muchísimo de la fuerza de la voluntad, de que tenemos que trabajar la voluntad, pero en estos casos en los que ya la voluntad está enferma, ahí sí, no vale solamente con la voluntad. no, Es que exacto. no sales de una depresión porque no tienes fuerza de voluntad. A ver, cuidado, que estamos hablando de una voluntad enferma, que no sales del tabaco porque no tienes fuerza de voluntad. Es que fisiológicamente tu cuerpo te está pidiendo una serie de químicos para poder seguir continuando. Entonces, estamos hablando de otro tipo de cosas. Que sí, que la fuerza de voluntad hay que trabajarla. Hay que Sí. trabajar el dominio propio, hay que trabajar el criterio propio. Por supuesto que sí. Y si empezamos desde niños pequeños a trabajar ese tipo de cosas, no vamos a decir que tenemos el éxito garantizado, pero sí que es verdad que tenemos mucho trabajo hecho. Sí. De hecho, Entonces, este es capítulo 71 y entremos de lleno ahí, 71 y 72 dejan estas joyitas como empieza el 71 diciendo cuán importante es que enseñemos a nuestros hijos el dominio propio desde su primera infancia, misma infancia, y les sí, enseñamos la lección de someter su voluntad a nosotros, ¿vale? La parte de la obediencia al adulto que tiene que ver con esa obediencia que luego se va a traducir en obediencia a uno mismo y evidentemente esa obediencia a Dios, ¿no? Que es tan importante, pero que se da en esos primeros años. Tú, como educadora infantil, ¿no? Comentábamos al inicio, qué importante eso de 0 a 3 que parece que no tiene no sirve por trascendencia lo nada. que ocurra con ellos. Los meto en una guardería como si los metiese en una cajita, de aquí a que sean un poco más personas, los saco y ahí ya hablamos. Y te pierdes justo el momento en el que se configuran los hábitos básicos. Sí. Un poquito más adelante, no sé si en el mismo capítulo habla sobre la alimentación y sobre la limpieza y sobre la ropa. ¿Qué tiene que ver eso con el dominio propio? Pues lo tiene todo que ver, porque lo primero que el niño siente cuando es un bebé es el sabor de los alimentos. Cuando ya empiezas a darle, vamos, hasta en el pecho de la madre, la leche cambia de sabor según lo que la madre come. Entonces, esas cosas pequeñitas que ya cuando el niño resulta que aparece un sabor nuevo, pues vamos a insistirle en que ese sabor nuevo también puede ser rico, ¿vale? Entonces, poco a poco los niños irán aprendiendo a que hay algo que no me gusta, pero me lo como. Exacto, exacto, Es que no me apetece bañarme, pero me tengo que lavar las manos porque si no, no puedo comer. O me tengo exacto. que lavar los dientes, esos pequeños hábitos que vas poniendo, que ahora no me apetece hacerlo, pero sé que lo tengo que hacer, son las bases para que luego no me apetece estudiar, pero tengo deberes que hacer y los hago. Y me espero un poquito para ver la televisión o para ponerme con la tableta, ¿no? Sí, Entonces, esos pequeños hábitos que se dan, sobre todo en los 3 primeros años de vida, que parece que son la cosa más absurda, ¿vale? ¿Por qué de las pataletas de los 2 años? De las rabietas de los 2 años. Pues porque el niño no se sabe todavía dominar a sí mismo y ve una cosa que no quiere hacer y como no sabe cómo reaccionar, pues coge una rabieta, una pataleta. sí, Hay una parte muy importante también que lo está diciendo, que dice, no os apresuréis ni agitéis para atacar a vuestros hijos con censuras. Cuando tienen ese tipo de crisis, no vayamos a regañarlos, a castigarlos, vamos a entenderlos, vamos a acompañarlos en esa rabieta, vamos a saber
que se tranquilicen y que sepan esperar. Y que si ahora no te voy a comprar el juguete, Sí. ¿vale? Pues a lo mejor Optamos ahí por ese punto de distracción, de tal, pero efectivamente seguimos en la línea de no te voy a dar lo que estás pidiendo, no es que te calmes, que te calmes, que te calmes, vale, ven, toma. Y finalmente te lo come doy. el Es como, móvil. Vale, y come con el móvil. Así no te distraes. Entonces, y ahí viene un punto clave que está un poquito en el 368, dice en la página al final, dice, antes de que comencéis la obra de enseñar a vuestros hijos la lección del dominio propio, debéis aprenderlo vosotras mismos. Vosotros, eso. dice vosotras mismas, pero es vosotros mismos hoy en día, porque evidentemente y gracias a Dios hemos avanzado en ese acompañamiento de la maternidad y paternidad, ¿no? Pero efectivamente, claro, el problema está en el trabajo del dominio propio personal como padres, porque efectivamente, de hecho, lo recuerdo así, es la época más dura de la crianza, de 0 a 4. Uf, porque te implica un cansancio psíquico, porque estás continuamente, además que ellos se mueven, que hay peligros reales, continuamente estar poniendo bases, y ese por aquí, como no es por aquí, hay que llevar, direccionar por allí, es súper agotador, efectivamente. Yo Pero una vez eso, y además esa impaciencia, esa de que nos dominen las pasiones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos perdido los nervios con nuestros hijos? mm, Les hemos dado el grito que no teníamos que haberle dado, les hemos dado el cachete que a lo mejor no le tenemos que haber dado, ¿vale? Y yo me acuerdo de una vez en alguna conversación con alguna charla que tuvo, me acuerdo de Joan Yorca, por ajá, eso mismo, que decía que cuando gritamos a nuestros hijos y les soltamos un cachete, no es porque nuestros hijos se hayan portado mal, sino porque nosotros nos vemos como impotentes y entonces reaccionamos, hacemos la misma reacción que los niños. Cuando los niños se sienten impotentes, gritan, patalean y nosotros cuando nos sentimos impotentes, la pagamos con nuestros hijos. Entonces, el reconocer, estoy impotente contigo y saber dominarme a mí misma y sí. no dar el grito que te tenía que dar o no hablarte lo mal que te tenía que hablar, eso es importantísimo para que luego nuestros hijos también aprendan. De hecho, yo percibo que en los 0, 2, o sea, 2 años, 2, 3, 4 y la adolescencia tienen esa similitud con que te ponen a prueba tu gestión emocional como persona, como adulto, y que evidentemente, por ejemplo, a mí me pasa que yo sintonizo muy fácil, o sea, así como empatizo mucho, claro, sintonizo un montón con las emociones y las emociones de los adolescentes cerca, yo es que me cuesta horrores distanciarme, porque si me dejo ir, es que emocionalmente entro en sus propios bucles, me es un trabajo contra natura el distanciarme emocionalmente para poder pensar fríamente, porque si no, pienso igual de distorsionado y reacciono igual de distorsionado. Pero Es sobre un... todo, el también, a ver, que sabemos que no tenemos que hacer este tipo de cosas, tenemos que trabajar esto, pero luego también no sentirnos culpables. A mí una compañera me decía, es que estaba muy mal porque le había dado un cachete a una de sus hijas. Pero además es que lloraba y todo. Vamos a ver, somos personas y tus hijos al final entenderán que tú también eres una persona. Tampoco le has dado una paliza ni le has puesto la cara morada ni nada por el estilo. O sea, le has dado un cachete en el culo porque se estaban moviendo mucho y le has dado un toque de atención. ¿Que no deberías haberlo hecho? Pues a lo mejor no deberías haberlo hecho. Pero tampoco te culpabilices. Que en un momento determinado soltamos un grito. Es que también somos personas. Y los niños no nos tienen tampoco que endiosar, sino que nos tienen que ver también Sí. como Es que personas. eso es muy importante eso, ¿eh? Efectivamente, luego incluso hablar con ellos. Yo me Sí, sabe muy mal haber reaccionado así, ¿eh? De verdad, me y encantaría, pedirles perdón cuando hay. efectivamente, Que y parece que los padres no tengamos que pedir perdón a nuestros hijos. al contrario, y poder decir, me hubiese gustado reaccionar con más madura. Fíjate, o sea, estoy en ello, pero, ¿sabes? Y es como, es importante efectivamente ese matiz. No sé si apartamos, digo, si comentamos algo más del 71, hay unas cuantas cosas muy interesantes en este. Am,
Mira, sí, no te importa. Hay una cosa que yo he subrayado Sí. en el apartado que empiece no los dejéis sin ejercicio. Ajá. eh, Hay una frase que dice, los padres mismos llevan las cargas de sus hijos. Ah, sí, Eso sí. me ha recordado tanto a la entrada al colegio con los padres cargando las mochilas de los niños, Sí, de que sí. muchas veces les evitamos a los niños determinadas cosas para que no sufran, para que estén más descansados. Entonces, eh, no les estamos haciendo un favor. Los niños tienen que aprender también desde pequeños a que tienen sus propias responsabilidades y que se tienen que cansar y que también tienen que llegar a un momento en el que, mira, ya no puedo, y lo reconozcan. Mira, estoy muy cansado y tengo que cambiar a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de responsabilidades también, que los padres seamos conscientes de eso. Qué bueno, y qué principios, ¿no? O sea, es lo que decimos, hay cosas para sacar, hay que ir haciendo esa lectura en la que efectivamente creo que hay que leerla a esta mujer, sobre todo estos libros de compilaciones, escribiendo aparte, vale, ¿con qué me quedo todo esto? Esto. Y Hay luego cosas muy valiosas. muy valiosas. Aquí hay otro apartado también en el que habla de el cuidado de las amistades. Evidentemente, es que es inevitable que impacten en nuestros hijos. Entonces, mientras se pueda, la selección de los amigos es clave. O sea, en estas edades previas a la adolescencia en la que efectivamente ellos ya, pero en esas edades previas es cuando le enseñas a elegir amigos. O sea, ¿por qué nos juntamos con esta familia, compartimos con esos mismos niños y ir relatando la realidad en directo? Me parece que es importante decir, ¿sabes? Estos amiguitos, ¿por qué son valiosos para nosotros? Fíjate cómo compartimos esto, 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 ¿sabes? Claro, Creo has dicho una cosa muy interesante que es enseñarles a elegir los amigos. sí, exacto, Porque si nosotros les imponemos unos amigos, no es lo mismo. Porque la amistad es un sentimiento y es un sentimiento que los niños ya saben elaborar desde muy pequeños. exacto, Saben sí, elaborar. Entonces, no podemos imponerles a los niños unas amistades, pero sí que les podemos dar unas guías, sobre todo con nuestro ejemplo. De lo que tú decías, elegimos determinadas familias para juntarnos, y sobre todo el tener cuidado cuando nuestros hijos eligen amigos que a nosotros no nos gustan. ya, Tampoco machacarlos, porque entonces cuanto más machaques, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, porque en la adolescencia tiene mucha más importancia la relación con los amigos que con la relación con los padres. Lo que dicen los amigos va a misa, lo que dicen los padres lo cuestiono todo. exacto. Entonces, si atacamos de alguna manera, si estamos siempre regañando por ese amiguito, lo que estamos haciendo es el efecto contrario. Entonces, lo que sí que es educar si al final esa amistad tiene que caer, caerá por su propio peso. Pero cuidado, que a lo mejor estamos impidiendo que nuestro hijo sea una buena influencia para el otro niño, Claro, exacto, exacto. que No, también forma sí, parte de la vida. eso es. Que Y parece que siempre nuestros niños hay que protegerlos porque siempre los van a atacar. ¿Y si nuestros hijos son los que aportan buenas cosas a los demás? ujú. No, y el libro de la educación que Daniel un día lo leyó y desde entonces siempre lo repite, la verdad es que se me ha quedado, porque me acuerdo que hubo una época en la que nos trasladaron a un sitio en el que mi miedo era, madre mía, de ese lugar, todo el mundo se corrompe, ¿no? No voy a decir en qué lugar era, pero me acuerdo que Daniel me dijo, a ver, Maijo, si tú miras en el libro de la educación, Jesús dice que o sea, el Señor dice que inspira o que hace que Jesús viva y crezca en un lugar en el que esté expuesto a la tentación, a la pobreza y a la adversidad. Y que crezca en ese contexto. Y lo plantea así, ¿no? Como esos tres puntos. Estar expuesto a la tentación, a la pobreza y a la adversidad. Em, pues nosotros es como que los metemos en una cajita de cristal y no queremos que nada los contagie y en el fondo no les estamos enseñando a vivir en este planeta, a aportar a este planeta y incluso a tener esa mirada compasiva y amplia, ¿no? De los demás también. No, Y no que sé, tenemos que saber que fuera de la burbuja religiosa existen personas bellísimas que exacto, tienen muchísimo que aportar y dentro de la burbuja existen personas muy tóxicas. exacto, sí, sí, Entonces, no solamente porque los niños tengan sus amiguitos todos en la iglesia, van a ser todos buenos amiguitos,
o porque tengan unos amiguitos todos fuera de la iglesia van a ser todos malos amiguitos. Pero eso sí, para eso estamos los adultos, para saber un poco discernir, educar y que el niño tenga más posibilidades con unos niños que le aporten y que le hagan más feliz que con otros. Exacto. Bueno, pues yo creo, este ya estamos en el último capítulo y no sé si quieres resaltar alguna cosa. Yo me quedo con un texto, realmente creo que es un texto bíblico, pero aquí no pone exactamente el versículo, pero ya en la anteúltima página lo marqué así. Entre todo este mundo de dificultades de crianza con tanta exposición al mal que evidentemente tenemos en este planeta, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, y ojalá se abran sus oídos y sus corazones se inclinen para obedecer la instrucción dada en la respuesta, con guardar tu palabra. Que al final ese es como el gran reto, yo creo, de inspirar en nuestros hijos el gusto por la palabra. Tú que has hecho todas estas lecciones, ¿no? De escuelas sabáticas que efectivamente a lo que llevan es a ese interés por el único recurso con el que contamos en este planeta infalible y aún así escrito por humanos, pero que realmente todavía es una palabra, es la palabra viva que realmente transforma, que nos impacta. Si logramos transmitir eso a nuestros hijos, que crean en eso y que se acerquen a ella y experimenten esa transformación, es que no hay muchas más salidas, en realidad. Claro, y hay que competir con muchas cosas. Hay que Exacto. competir con muchas distracciones, muchos trabajos, con muy poco tiempo, Sí. pero lo que tenemos que contar es con Ujú, las emociones de cómo transmitimos nosotros esa palabra, claro. de cómo para nosotros es algo importante y me hace sentir bien. Ujú, Si mis hijos ven que el estudiar la Biblia, las cosas que están dentro de la Biblia a mí me hacen bien, que me divierten, que en un momento determinado me puedo hasta reír con las historias bíblicas, que nos podemos reír, que no pasa nada, que nos podemos divertir exacto. que no es ningún pecado, que Jesús seguramente se reiría y se troncharía de risa porque anda las compañías que tenía. Yo me imagino a Jesús caminando con Pedro, Juan y Andrés y no sé qué, y discutiendo por el camino y yo creo que en muchísimas ocasiones Jesús estaría partido de risa como diciendo, pero bueno, chicos, que eran chicos jóvenes, Sí, ¿vale? sí. Entonces, en un momento determinado tenemos que hacerles ver a los niños también que, que la palabra es útil para ellos, que Ujú, es divertida, que el cómo nos acercamos a ella, nos acercamos de una forma divertida, que nos acercamos con su propio lenguaje, ¿vale? ujú, Entonces, con el lenguaje del día a día, si yo en casa hago una oración en la que utilizo palabras que mis hijos no entienden, que se la aprenden de memoria, ujú, a mis hijos dirán, qué rollo, sí. ¿vale? Sin embargo, cuando yo utilizo palabras del día a día, cuando yo te digo, le digo, y Jesús, por favor, que mi hijo deje de toser porque nos tiene ya cansados de tanto toser. Este tipo de cosas que son muy familiares y que para ellos emocionalmente y afectivamente les va a marcar, va a ser más fácil que le cojan ese cariño y ese apego al estudio de la palabra. La naturalidad, exacto. Pues qué bonito. Yo creo que podemos dejar aquí la sección 16 que ha sido intensa, pero desde luego con muchos principios claves primero para leerla y segundo para vivir en este tiempo en el que efectivamente estamos expuestos a tantas cosas que nos exigen discernimiento y voluntad, ese dominio propio del que hablamos y voluntad. Que yo creo que lo comentamos antes, ¿no? Que justamente ayer miraba a Enrique Rojas en sus redes, este psiquiatra que es el padre de Marian Rojas Estapé, que es tan famosilla hoy en día, que realmente es una mujer que aporta mucha discernimiento. Y él habla de que en su día la inteligencia, en su década
en su década pasada estaba como supervalorada, pero que ahora mismo dice, nos encontramos con un tiempo en el que la voluntad es lo que más se está valorando, así como la atención, que él no lo refiere, pero efectivamente también es como un valor que, o una cualidad que hoy en día hace una diferencia a la hora de elegirte para un trabajo, para lo que sea, ¿no? Y decía, ¿no? No es algo que se puede educar. La inteligencia con la que han llegado, pues lo siento, es lo que hay, pero la voluntad no. Así que tenemos posibilidades. Es bonito eso, la esperanza que da el Evangelio y toda la luz que aporta para nuestras familias. De hecho, ese tipo de cosas, la Biblia las señala como que son frutos del Espíritu o dones del Espíritu. ¿Verdad? Es, esa, el que Dios nos aporte eso, nos está queriendo ayudar. Nos está Sí, queriendo ayudar, solo hace falta que nos dejemos. eso Que el es. Espíritu reine en nosotros y que nos dejemos guiar por el Espíritu para crecer y desarrollarnos. Pues muchas gracias, Esther, por este aporte a Revolución de la Ternura, al Departamento de Familia y bueno, a este club de lectura. Así que Gracias a ti por llamarme. hasta la próxima a los que nos seguís. Nos quedan solo 2 apartados y acabamos con este libro y a ver en cuál nos embarcamos luego. Muy bien, Muchas, muchas gracias. un abrazo. Un abrazo, cuídate. Todos.